Buenos días, tardes o noches. Vamos a grabar un vídeo sobre el método psicoanalítico para el máster de psicoanálisis y teoría de la cultura. Podríamos decir, en primer lugar, que el psicoanálisis se engloba dentro del método clínico que estaba vigente en el siglo XIX, principios del XX, en la medicina. Ya no. Ahora el método en la medicina es el método único, el método que se considera científico. Pero en ese momento el método clínico es un método de caso único. Como decía una de mis tías abuelas, no hay enfermedades, hay enfermos. Ese es el enfoque. Cada enfermo es un caso único que porta un diagnóstico de enfermedad o que tiene una manera de expresión a través de la enfermedad que hay que entender como propio de ese individuo. No es como la enfermedad lo que nos interesa, sino ese enfermo que utiliza o que se sirve de la enfermedad. Estamos hablando, vamos a hablar sobre todo de enfermedades nerviosas, ¿no? Entonces, en el cambio de siglo, 19-20, se ponen muy de moda ciertas enfermedades nerviosas con síntomas muy espectaculares o floridos, o como queramos decir, como parálisis, cegueras, trastornos con el lenguaje, ese tipo de cosas, ¿no? Y después de un furor del mesmerismo, donde había curaciones milagrosas, paralíticos que andaban, etc., aparece el método del hipnotismo para tratar este tipo de enfermedades funcionales. Y Freud acude a la clínica de la Salpêtrière con Charcot, y también luego a Nancy, donde trabaja Bernheim, con una teoría un poco diferente sobre la hipnosis. Bernheim opina que solo se pueden hipnotizar las personas histéricas, ¿no? O muy sugestionables. Es una cuestión del propio hipnotizado. Y en cambio Charcot pues, cree que no es ningún tratamiento que funcione en patología, sino que es una posibilidad de que si alguien se presta, pueda entrar en un estado de conciencia diferente. Porque empiezan a estudiar, Janet también, diferentes estados de conciencia posibles. Entonces, lo que Freud se encuentra cuando va a la Salpêtrière es que los enfermos saben cosas de sus síntomas, de su historial, cuando están en ese estado de conciencia profundo, casi dormido, ¿no? Pero no se acuerdan en cuanto se despiertan. Con lo cual, ¿qué hace el clínico? ¿Qué hace Charcot? Hipnotizar al paciente, hacer las preguntas pertinentes, obtener la información y a veces ordenar al paciente abandonar un síntoma. Por ejemplo, al paralítico, que se levante, que dé un paso, que dé otros pasos, que camine. Y sí, eso sucede. Ahora bien, Freud se da cuenta de que esas curaciones no son estables en el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando cesa esa influencia del hipnotizador, el paciente puede volver a su síntoma habitual o generar otros síntomas parecidos. Entonces él está buscando un encuadre, un método que le permita trabajar de una forma más fiable, porque los cambios que se realicen en el trabajo sean duraderos. Entonces él elabora un setting, un encuadre, en el que el paciente está muy relajado físicamente, como en el hipnotismo. Él utiliza diván, el paciente está tendido sin realizar ningún esfuerzo muscular, y Freud, a diferencia de la hipnosis donde el contacto visual es fundamental, determinante, evita el contacto visual y se coloca, si el paciente está aquí, se coloca detrás, de modo que el paciente no ve
al, al analista, y el analista tampoco ve más que indirectamente al paciente. No hay primeros planos del rostro en ningún caso. Pero en cambio, las cabezas están contiguas y lo que se prioriza es el oído. Cuando se le quita poder a la vista, quien gana capacidad de atención y de percepción es el oído. Y a través del oído escuchamos la energía con la que se dicen las cosas, las emociones que acompañan a la voz, que se expresan con la voz. Entonces, el método se completa con una instrucción, una única instrucción, decir lo primero que se te pase por la cabeza, o todo lo que se te pase por la cabeza. Esto es imposible, pero digamos que hablar con espontaneidad sin ejercer juicio ni control o censura, y con la única condición de no actuar ninguna cosa, sino solamente hablar de ella. Eso garantiza que podamos hablar de cosas de todo tipo, con la garantía de que no vamos a actuar en ese terreno. Además, claro, las sesiones son suficientemente extensas y frecuentes como para permitir interpretar un sueño en una sesión y entrar en ese estado profundo en el que el paciente pueda acceder a esa información. Porque ¿cuál es la teoría en ese momento? Pues que las enfermedades nerviosas de este tipo, como las somatizaciones histéricas, este tipo de síntomas, tienen una energía que soporta este tipo de somatizaciones, que proviene de una inundación del aparato psíquico por una experiencia traumática. Es decir, las enfermedades nerviosas parecían algún tipo de neurosis postraumática, tal y como las entendemos hoy. Eran post-trauma esos síntomas, y la energía que los sostenía era una experiencia traumática. Así que Charcot indagaba qué había pasado. Freud también aprendió a escribir la historia de los síntomas, cuándo empezó, qué circunstancias concurrían, qué cambió en ese momento, qué pasaba. Es decir, hacer el relato del síntoma y encontrar el origen traumático. Al mismo tiempo, Freud se da cuenta, él estaba trabajando con Breuer, que era un médico de prestigio en Viena, y Freud se da cuenta de que las experiencias traumáticas son de tipo sexual. Esto ya es una aportación típicamente freudiana, y Breuer no le va a seguir en esto. Para él es demasiado fuerte. Pero Freud pues se queda solo de momento con esta teoría y la lleva adelante. Es decir, conserva todavía la teoría del trauma, con la idea de que el trauma habrá sido típicamente una seducción traumática en la infancia, muy próximo al conflicto edípico, a la salida del conflicto edípico. O sea, muy precoz en la historia del paciente, ¿no? ¿Cuándo abandona Freud la teoría del trauma? Pues en 1897, o sea que esa teoría dura poco en realidad, pero no desaparece, es transformada la teoría del trauma en el conflicto edípico, que es un conflicto universal que todos habríamos atravesado, que sigue un poco el esquema mítico del Edipo Rey de Sófocles, que es una tragedia griega, ¿no? Luego hablaremos un poco del relato, del mito edípico. Pero de momento Freud puede abandonar la teoría del trauma, pero conservando la idea de que
es un exceso de energía en un sistema psíquico desbordado, donde se han desbordado todos los mecanismos de control, el que va a sostener las cegueras, las parálisis y todo esto. Eso queda así. Bien, por otro lado, el método consistía, en la época en que trabajaba con Breuer, que Breuer seguía utilizando hipnosis, en el caso de Hanau, que enseñó tantísimo a Freud, ¿no? Seguía usando la hipnosis y Dora parece que mejoraba, etcétera, ¿no? Pero Freud se da cuenta de que es un método que no es del todo eficaz. Y empieza a darse cuenta de que mejor que interpretar o devolver al paciente la información que uno ha obtenido por un medio u otro, pero que el clínico, digamos, narrativiza, es como que el clínico hace el relato del síntoma del paciente y posible origen y se lo devuelve, se lo interpreta, se lo da al paciente, ve que eso no es totalmente eficaz. Y entonces lo transforma en la idea de que es el paciente, en la fórmula así, quien debe recordar. Dejar de repetir ciertas experiencias para recordar la experiencia traumática, la experiencia original, la experiencia que nos impactó, ¿no? Que nos hizo daño, nos hizo sufrir o simplemente nos marcó. Entonces, ese recuerdo, Freud tiene claro que no siempre es un recuerdo que esté construido y que al que el paciente pueda acceder, ya narrativizado, digamos, o procesado, ¿no? Porque muchas veces se trata de experiencias muy antiguas y que pertenecen a un periodo preverbal, donde el niño todavía no hablaba. Entonces es muy difícil que ciertas experiencias hayan sido narrativizadas y recordadas. Entonces, ¿qué es el recuerdo, no? Y ahí nos vamos al Edipo, al proceso edípico, a la construcción simbólica que permite el relato edípico, el mito edípico. Porque se trata del paso de la relación A2 a una relación A3, de una lógica dual a una lógica terciaria, donde hay negación, no solo reversibilidad. Entonces la relación con la madre es una relación reversible en la que el yo se ha identificado con la madre para construir su primera identidad. Y cuando aparece el tercero, rompe esta identidad provisional, podríamos decir, y separa al niño de esa figura materna o de la madre realmente, y eso supone para el yo una caída de su identidad y tener que, si sobrevive la conciencia a esa caída y lo soporta, lo tolera, tener que construir una identidad nueva o resurgir de esa caída o renacer. Es un nuevo nacimiento, en realidad, ¿no? Entonces, para empezar a tener recuerdos necesitamos ese relato, que por eso es originario, porque es el origen de nuestra subjetividad. Solo después de los 5 o los 6 años tenemos construida esa memoria autobiográfica que consideramos los recuerdos, la memoria, que es escritura. Antes de eso puede haber imágenes grabadas, imágenes visuales, visiones, pero no están narrativizadas. ¿Para qué sirve este relato del Edipo en la forma en la que aparece al principio como el relato edípico o en las formas posteriores, ¿no? Lo que aporta es esto dice Levi-Strauss, lo que aporta es una matriz simbólica que nos va a ayudar a integrar todas las experiencias sucesivas de una forma narrativa, donde todo tenga relación,
y donde, digamos, el sentido está ahí porque nosotros atravesamos la muerte, la transformación. ¿Y qué es el desarrollo individual? Pues un proceso de transformaciones sucesivas. Por lo tanto, el trabajo, el método analítico consiste en indagar en cómo el sujeto ha atravesado esa primera transformación que es decisiva, cómo está ese relato representado en su inconsciente, cómo trabaja su función simbólica e intentar, si ahí hay un fallo, pues reforzar esa maquinaria simbólica. Y bueno, decir alguna palabra sobre este mito que todos conocemos, pero simplemente algo tan sencillo como que Edipo cree que es hijo de los reyes de Corinto y en realidad es hijo de los reyes de Tebas, y que mata en un cruce de caminos a un anciano que podría ser su padre, pero que no es el rey de Corinto, y sin embargo es su padre, porque es el rey Layo, su padre. Entonces Edipo se verá en cierto momento como rey de Tebas, pero se desatará la peste. Él se ha casado con la viuda de Layo, que es Yocasta, que para él es su madre, y es informado de que está sin resolver el asesinato de Layo. Y él sabe que mató a un anciano que podría ser su padre en un cruce de caminos, y a Layo pues le mataron unos salteadores en un cruce de caminos. Edipo debe hacer este link. ¿Qué quiere decir eso simbólicamente? Que para nuestro inconsciente esta separación lingüística que nos permite decir este hombre es mi padre, este hombre no es mi padre, no funciona del mismo modo, y que existen vínculos asociativos, metafóricos y metonímicos que nos permiten dotar del sentido paterno o filial a la relación con un hombre que biológicamente no sea mi padre. Entonces Edipo y cualquiera que pase por este mito debe asumir la rivalidad que está en el fondo de la relación con el padre. Por otro lado, nos podemos preguntar ¿qué le mueve a Layo a mandar matar a su primer hijo varón? Pues lo mismo, una dificultad para resolver la relación con su padre que le hace ver a su hijo como un enemigo, por la ley del efecto invertido o una proyección, como queramos decirlo, ¿no? Es decir, que hay un vaticinio que justifica la idea de que ese niño es su enemigo, porque dice el vaticinio que el hijo matará al padre y desposará a la madre, o sea, la esposa de Layo. Esto lo justifica, pero simbólicamente significa esto. Si el padre no ha resuelto su hostilidad con su propio padre, va a volver a vivirla con su propio hijo varón, con el primero, típicamente. Y para Edipo sería hacer el link de cualquier hombre que pueda ser mi padre, es mi padre, tiene el sentido de mi padre, o sea, no le puedo hacer daño o quitármelo de encima porque me estorba, apartarle del camino. Bueno, este es el vídeo sobre el método psicoanalítico. Hemos dado aquí unas pinceladas y nos despedimos aquí. Un saludo y continuamos grabando.